este caso vamos a hablar del entorno del escritorio, es decir, en qué se compone nuestro Vitalinux. Para ello, abrimos el prospecto y nos encontramos que, bueno, vamos a hablar un poquito de los elementos que componen el escritorio, cómo lo podemos personalizar y ponerlo a nuestro gusto y qué opciones tendríamos para reiniciar, resetear y regenerar este entorno de escritorio, que veremos un poco qué significa esto. Bien, evidentemente el entorno de escritorio, pues como en todos los escritorios de todos los demás sistemas operativos, es muy sencillo. En este caso hemos buscado un entorno de escritorio que sea lo más liviano posible. Puede parecer un poquito más seco que otros sistemas de entornos de escritorios más bonitos, pero con esto hemos ganado o hemos conseguido que en equipos que tienen muy bajas prestaciones, pues el equipo vaya ligero, y en equipos que son muy potentes, pues el equipo vaya a toda velocidad. Entonces, el elemento del escritorio se compone de wallpaper, que es el fondo de pantalla. Vamos a encontrar un panel inferior, vamos a encontrar un widget a la derecha, que ahora mostraremos, con información sobre el sistema y una serie de lanzadores dentro del escritorio. Bien, veremos un poquito cómo personalizar todo esto. Podemos personalizar los accesos directos, podemos cambiar el wallpaper, podremos cambiar el panel de abajo o poner nuevos paneles si nos da la gana, o incluso la apariencia del comportamiento. Todo ello siempre dentro de unos límites que establecerá incluso nuestro propio centro, porque si el propio centro decide que eso no se cambia, pues no se podrá cambiar. Podremos cambiarlo, pero luego volverá, como nos explicará luego Arturo, a su estado inicial, o al estado que ha querido el centro, evidentemente. Entonces, vamos a ver un poquito en el Vitalinux. Cuando arranquéis vuestro sistema operativo os encontraréis con esto. Entonces, aquí vamos a encontrar, por un lado, los accesos directos, evidentemente. Estos de aquí son los accesos que se ponen de base y que irán apareciendo un poquito en función de lo que hemos hablado. Si no los habéis visto, os aconsejamos que veáis la píldora formativa sobre el etiquetado. Depende un poco de la etiqueta que tenga nuestro centro o de nuestro Vitalinux sobre nuestro centro, pues tendremos más o menos iconos en el escritorio. Tendremos el panel inferior que hemos indicado, tendremos el wallpaper, que en este caso es el wallpaper corporativo del proyecto Vitalinux, y el widget que nos indica, pues bueno, la hora, como veis aquí, el consumo de la CPU, RAM, disco y red, tanto de subida como de bajada, en tiempo real. Muy importante que tengáis en cuenta de cara a posibles peticiones de soporte, o que tengáis una duda o que queréis pedir algo que falla. Este número identifica vuestro equipo. Es un número único. No va a haber ningún otro Vitalinux en el mundo, ¿vale? Porque ya estamos por fuera de España incluso, que tengan este mismo número. Entonces, este número es único y podríamos identificar concretamente ese ordenador. ¿Qué usuario ha arrancado el equipo y cómo se llama el equipo? Si quisiéramos cambiar, por ejemplo, el fondo de escritorio que estamos diciendo, pues nada más como botón derecho sobre el escritorio, evidentemente, e iríamos a preferencias del escritorio. Preferencias del escritorio, pues aquí podríamos elegir el fondo de pantalla que nos interesara, ¿vale? Elegiríamos otro fondo de pantalla. Ahora mismo no tengo ninguna imagen, pero bueno, podríamos elegir cualquier otra, o podríamos incluso, pues que no nos gusta y dejamos el color de fondo en verde, ¿no? Por ejemplo, bueno, este no es un verde, pero ahí estamos. Es verde, ¿vale? Verde pistacho. Aquí no sé si tenemos un problema con el croma, pero bueno. Estupendo. Y por último, en el caso de los accesos directos, si quisiéramos tener más accesos directos, recordaros, en el menú del Vitalinux tenemos todos los accesos directos posibles. Por tanto, podríamos coger uno. Por ejemplo, nos interesa tener un acceso directo a el programa, ya lo diré, ¿cómo se llama este? El GIMP, gracias. Tenemos que tener un acceso directo al GIMP porque lo usamos muchísimo. Botón derecho, añadir al escritorio, y ya tendríamos nuestro GIMP. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco algún elemento más. Arturo, cuéntanos. Vale, pues sobre todo es importante que os percatéis que a la hora de testearlo, de probar el escritorio, no tenéis que tener ningún miedo, porque al final de esta píldora formativa os explicaremos cómo resetear todo ese entorno de escritorio y volver al escritorio original. Entonces, lo que se trata es pues, que juguéis, que os familiaricéis con esas posibilidades y que lo dejéis a vuestro gusto. Bueno, en el caso de que queramos personalizar, aparte, como explicó Nacho, del wallpaper o accesos directos, queramos personalizar el panel inferior, pues simplemente tendríamos que irnos al panel inferior, pinchar sobre él y configuración del panel. ¿Vale? Cuando digo pinchar, pinchar con el botón derecho. Acordaos que, al igual que en Windows, si pinchamos con el botón izquierdo del ratón es ejecutar y el botón derecho son opciones. Aquí lo mismo, ¿no? Nosotros queríamos configurar el panel, pues le hemos dado con el derecho. Bien, ¿y aquí qué podemos hacer con las preferencias de ese panel? Pues si queremos lo podemos modificar. Haceros la idea que aquí tenemos
un 100% de anchura, pero imaginaos que a mí me gusta, o me podía gustar, que en vez de ser un 100, sea de un 80%. Como veis, se ha estrechado el panel y si queremos podemos, en vez de dejarlo a la izquierda, lo podemos centrar, y lo podríamos centrar. O si en vez de dejarlo abajo, lo queremos arriba. Lo que quiero que veáis es que podemos hacer, o podemos dejar el entorno como nos interese. ¿Qué más podemos hacer? Podemos crear también, si queremos, nuevos paneles. Para crear nuevos paneles, pues botón derecho del ratón y sobre ese panel, y veis que hay una opción de crear un nuevo panel. Le daríamos a crear un nuevo panel, que en este caso se ha generado, ¿vale?, en la parte izquierda, pero lo podríamos dejar abajo, como veis. Y importante, al igual que en el panel de la parte superior, veis que tiene el botón de inicio, tiene una serie de accesos directos a aplicaciones comunes, tiene una barra de estado donde nos dice las aplicaciones que tenemos abiertas, y aquí a la parte más a la derecha tiene una serie de indicadores. Pues eso mismo podríamos hacer con un nuevo panel que añadamos. Podemos coger y añadir, pues si queremos, mini aplicaciones, ¿vale? Podríamos añadir, pues, para ver el estado del Bluetooth o para gestionar las redes, lo que queréis. Como veis, pues nos iría añadiendo, pues, diferentes elementos dentro del panel o en relación a las necesidades que tenemos. Bueno, eso respecto al panel. Podemos también configurar la apariencia. Para configurar la apariencia, cuando decimos la apariencia es el tipo de icono a usar, la tipografía, el aspecto en sí. Pues haríamos control espacio y pondríamos apariencia, y al escribir apariencia nos saldrá, pues, que podemos cambiar, pues como veis, el tipo de tema, vamos a decirlo así, ¿vale? Ya veis que al darle, pues me ofrece diferentes temas que le podríamos dar a aplicar si queréis, y eso nos modificaría el tema de iconos. Pues podemos cambiar el tema de iconos a uno más espartano, como veis. Bueno, que podríamos hacer todas las pruebas que queráis, ¿vale? El ratón no me gusta así. En negro, venga, dale, le damos ahí. Conclusión, que podemos ir haciendo todas las pruebas que os dé la gana, de modificación de aspecto, de apariencia, y lo más importante de todo es que una vez que ya habéis jugado con todas esas opciones, pues si queremos ahora podemos volver a la situación inicial. ¿Cómo volveríamos a la situación inicial? Pues para ello simplemente tenemos que hacer control espacio y escribir la palabra escritorio, y al escribir la palabra escritorio veréis que os aparecen diferentes opciones. Una de ellas es resetear el entorno de escritorio, otra de ellas es reiniciar el entorno de escritorio, y otra de ellas es, más abajo que no se llega a ver, regenerar el entorno de escritorio. ¿Qué diferencias hay entre todas ellas? Pues si le damos a reiniciar, fijaros que no haría nada. Si yo le doy a reiniciar entorno de escritorio, ¿vale?, le damos y como veis me lo deja igual. ¿Cuándo es útil esta opción? Esta opción es muy útil cuando vemos que se nos ha quedado colgado algo del entorno del escritorio, el explorador de archivos no me responde o algo, lo reiniciamos. ¿Qué otra opción hemos dicho que tenemos? Resetear. ¿Qué hace resetear? Resetear lo devuelve al aspecto inicial. Es decir, si yo le diera a resetear el entorno de escritorio, como veis, me lo cambia y trata de devolverlo al aspecto inicial. Y el de regenerar, como diferencia, si imaginaos creamos una carpeta, vamos a llamar caca, ¿no?, que no nos interesa tenerla ahí, pues regenerar lo que haría sería, pues, devolverlo a la situación inicial, pero al mismo tiempo eliminaría cualquier dato, archivo o cosa que hayamos dejado residual por el escritorio. Si le damos a regenerar, le decimos que queremos confirmar y volveríamos a tener el aspecto original, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esto concluimos esta parte o esta píldora formativa en relación al entorno, a conocer un poco más el entorno de escritorio de Vitalinux, teniendo muy claro las diferencias, acordaos, entre reiniciar, resetear y regenerar, ¿vale? Muy bien. Y sin más, pues hasta la siguiente. Adiós.